leí la Biblia. Lo que enseña la Biblia, si tú tendrías que poner en una balanza, no vas a poner en lado el capitalismo, pues, la enseñanza de la Biblia. Es el comunismo, por cualquier forma que entiendas, eso enseña o no. He leído, poco he entendido, de ninguna forma puedes poner a la Biblia en lado capitalista. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la filosofía del capitalismo? Porque el capitalismo la tiene y el comunismo también la tiene. Entonces te pregunto, ¿cuál es la filosofía del capitalismo? Mira, el capitalismo es un sistema, ¿no? Es un sistema diseñado por un grupito de personas. Es un sistema de desequilibrio. Es un sistema donde unos cuantos ganan lo que la mayoría pierde. Ahí estamos de acuerdo todos. El comunismo es lo contrario a eso. Y la Biblia es lo contrario al capitalismo. Las enseñanzas de la Biblia. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Usted más o menos quiere explicarme. El capitalismo, el comunismo, tiene que ser materialista, por definición, ¿no? Por eso te estoy preguntando, un poco para entrar a entender ideas. ¿Cuál es la filosofía del capitalismo? ¿Cuál es? Le expliqué. Es que, mira, ve, es que ¿cómo yo la voy a dar si él ha dicho que el comunismo también es bíblico, ¿verdad? Claro, él lo ha dicho ya, o sea, el materialismo y el idealismo están en el comunismo, los dos. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la filosofía del capitalismo? Tiene que ser algo opuesto a todo eso, ¿verdad? Porque todo tiene su negación. Toda afirmación tiene su negación. Toda tesis tiene una antítesis. Por eso te estoy explicando, don Jaime. El contrario del comunismo, el capitalismo. Ya. Yo te estoy preguntando, ¿cuál es la filosofía del capitalismo? La filosofía del capitalismo es un sistema de dominación. Mira, hijo, la filosofía del capitalismo es el idealismo, es la concepción divina. Y la filosofía del comunismo es el materialismo. Son opuestos. Física, metafísica. Idealismo, materialismo. Eso es, los opuestos. Pero tú no puedes poner a los opuestos en un solo bando. Me tendrías que decir entonces cuál es el opuesto de todo esto. Y no existe, pues, porque lo estás juntando. ¿Cómo vas a juntar la física y la metafísica? Es un absurdo. Los grandes filósofos lo dicen, ¿ah? Lo dice Pitágoras, lo dice Sócrates, lo dice Aristóteles, lo dice Platón en el Congreso Platónico, lo dice las escuelas aristotélicas, neoplatónicas, platónicas, lo dice Berkeley, lo dice Hegel, Kant, lo dicen ellos. Jaime, ¿qué dice? No, yo no soy filósofo, pero yo no soy... Jaime, ¿qué dice? Yo reconozco, según mis estudios, que una cosa es la corriente filosófica del idealismo, donde están los que te he nombrado, y otra es la corriente filosófica del materialismo, donde está Karl Marx, Federico Engels, Lenin, Stalin, Mao, etc. Ya tenemos los dos campos. Don Jaime, el capitalismo nos ha engañado de tal manera que estamos confundidos total. ¿Por qué? Porque los capitalistas, todo el robo, todos los males que hacen, son hipócritas, van a la iglesia a rezar. Y entonces, capitalismo no es pues de una que viene de filosofía divina. La filosofía divina se enseña en la Biblia está. Antes dije que si tú tienes que poner una balanza, tienes que poner al lado el comunismo, la enseñanza de la Biblia, no el capitalismo. Entonces los capitalismos que hacen, que van a la iglesia, eso no lo creas, pues. Mira, amigos, la Biblia, ¿en qué sociedad fue escrita? ¿En la primera, segunda, tercera
o cuarta sociedad. En otras palabras, en la sociedad primitiva, esclavista, feudalista o capitalista. ¿En qué sociedad se inscribió la Biblia? En la sociedad esclavista. O sea, ya el comunismo había existido 100.000 años. Y yo pregunto, en la sociedad esclavista había dos clases ya, esclavos y esclavistas. ¿Quién les sabró? ¿El esclavo o el esclavista? El esclavista, el opresor. ¿Y cómo la impuso o la demostró? La impuso, porque no podía demostrar lo que no podía observar. Por eso le decía al esclavo, ¿crees en Dios? Y el esclavo le decía la verdad. No, por decirle no, lo denominaban hereje, lo crucificaban y lo quemaban vivo. Eso fue la concepción divina. No se pudo demostrar, se impuso. 2. La Biblia dice que Dios creó al hombre y al universo. Y yo pregunto, ¿y quién lo creó a Dios? Dios. Si la Biblia dice que Dios creó al hombre y al universo, ¿quién creó a Dios? No, que Él siempre existió. ¿Quién lo dice? La Biblia. ¿Y quién escribió la Biblia? El hombre, pues, el hombre. 2. ¿El hombre habla de Dios o Dios habla del hombre? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice? No, te pregunto, ¿quién dice eso? Yo te voy a preguntar. Mira, amigo. 3. ¿Es Dios el creador del hombre o es el hombre el creador de Dios? 4. ¿El hombre nace creyente o lo hacen creyente? ¿Y lo hacen creyente con la mentira o con la verdad? La verdad se demuestra, la mentira se impone. Las guerras santas, la guerra fundamentalistas, la guerra de los cruzados, la Santa Inquisición, Sodoma y Gomorra, la sangre llegaba hasta las rodillas. Y yo pregunto entonces, ¿por quién se derramó más sangre? ¿Por el comunismo o por la Biblia? Sí, compañero, pero algo más. Mira, yo no lo he escrito, ¿eh? Mira. Sí, un poquito. Mira. Yo no lo he escrito. No me echen la culpa. Échale la culpa a Dios. Fíjate, Antiguo Testamento, Levítico 29, versículo 17. Búscalo en internet. ¿Sabe qué dice acá? Dios no cree en leprosos, en feos, en tuertos, enanos, etc. Búscalo. Entonces, yo puedo creer en Dios, pero Dios no cree en mí. ¿Me dejo entender? Pero, ojo, hay unos que lo interpretan. Dicen, no, pero... Y acá dice. Nuevo Testamento, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. La Biblia no se interpreta, se acepta tal como está. Por lo tanto, el amigo puede creer en Dios, pero Dios no cree en él. Ahorita te voy a tumbar tu lógica. Un poquito más allá para que no se ree. ¿Usted habla de Carlos Mar o Carlos Mar habla de usted? Carlos Mar entero habla de la humanidad. ¿Por qué? No, de usted, de usted. Ya, me estás dando la razón. Porque tu idea está plasmada en el libro, por eso usted habla. Es la misma, la Biblia está, la Biblia habla de nosotros y nosotros. Habla de Dios. Entonces, con esa lógica, Carlos Mar también no existe, pues porque usted es lo que habla. Es la misma, porque nosotros los que creemos en Dios hablamos porque existe la Biblia. Es igualito. El señor Jaime habla porque La Biblia existe. existe la teoría de Karl Marx. Pero
No existe lo que dice la Biblia. Claro. Las 12 pruebas que demuestran la no existencia de Dios. Pero aparte de esto, mira, Ahí está, la gente 31 contradicciones. Esa cosa más buena, ¿no? se dice que la Biblia es perfecta. Mira tú. Mira. Antiguo Testamento. ¿Quién incitó a David contra Israel y Judá y lo envió para hacer un censo? ¿Qué dice 2 de Samuel 24:1? Dios lo hizo. Ahora, ¿qué dice? 1 de Crónicas 21:1. Satanás lo hizo. ¿Yo tengo la culpa? No te molestes conmigo. Moléstate con los profetas, los apóstoles. A él reclaman. ¿Se inspiraron mal en Dios o Dios se inspiró mal en ellos? 2. Mira, en dicho censo, ¿cuántos hombres fueron hallados de Israel? ¿Qué dice 2 de Samuel 24:9? 800,000. Ahora busca 1 de Crónicas 21:5. ¿Qué dice? 1,100,000. ¿Qué pasó? ¿Yo tengo la culpa? No, pues amigo. Y acá está el autor, el sacerdote J. Lee. Y él dijo en esta introducción que en todos los libros que ha leído hay más de 50,000 contradicciones. Nosotros, como somos buena gente, solamente hemos sacado 141. Y acá han venido sacerdotes y me han dicho: Señor, usted se va a ir al infierno. ¿Y por qué? Porque esto es una falacia. Y yo le hice sacar su Biblia y lo sacó de su alforja. Ahora le voy a leer. Le comencé a leer con lo que he leído. Y me dijo: Señor, usted creo que me ha cambiado la Biblia. ¿Cómo te voy a cambiar la Biblia? Señor, después que le leí me dijo: ¿cuánto cuesta? 5 soles. ¿Le puedo dar 6? No, es 5. Es que un sol es un diezmo. Me regaló un sol. Para ti lo llevó. Para leerlo todo. Oiga, después de 2 semanas regresó. Señor, ¿se acuerda de mí? Por supuesto. Su barba, su túnica, su barba, su túnica, su alforja. Señor, disculpe, ¿pero por qué? Es cierto, Señor. Me engañaron los apóstoles. Me engañaron los profetas. Oiga, la Biblia está llena de contradicciones. Pero saca la Biblia. No era la Biblia la que llevaba en la alforja. Me sacó el libro de Carlos Marx. Ahora estoy leyendo a Carlos Marx, Señor. ¿Cómo? ¿Ya no vas a la iglesia? No, Señor. Ahora estoy yendo al Partido Comunista. Entonces, pues yo no te voy a engañar, pues, hijo. Lo cotejas, amigo, lo ves, etcétera. ¿Y, amigo? Ve, Un poquito más allá, Ale. Que no se filtra ahí. Aparentemente la Biblia se contradice. Lo que pasa es que también en Antiguo Testamento, en ley de Moisés, por ejemplo, enseñaba a las mujeres prostitutas a apedrear. Pero en el Segundo Testamento Jesús ya no enseña, ya no estaba permitido apedrear, ¿sí o no? Entonces supuestamente contradice. Entonces, pero lo último que te digo, mira, para ustedes es un libro que se contradice todo, pero es el libro más leído del mundo. Leen en la Biblia los ricos, los pobres, todo. Y siempre es un tema de controversia, siempre, donde sea, aunque queramos o no queramos, siempre tocamos. Y la pregunta es: ¿por qué será? Si un libro mal escrito se contradice, ¿por qué será que a nosotros nos llama la atención siempre? Tú, por ejemplo, para negar el comunismo, ¿tienes que leer comunismo o no? Claro, pero no es para que te vuelvas comunista. ¿Me dejo entender? Eso es, pues. Yo he leído la Biblia. He leído a los filósofos antes de la Biblia. Pero eso no quiere decir que yo sea bíblico. Entonces, mucho cuidado. El hecho que uno lea la Biblia no quiere decir que sea acólito, que esté de acuerdo. No. Marx tuvo que estudiar la concepción divina.
Marx tuvo que estudiar a Hegel, al alemán filósofo. ¿Y para qué? Para ponerlo de cabeza con la cuarta fase de la dialéctica. ¿Te das cuenta, amigo? Entonces, Marx tuvo que leer Capitalismo. ¿Para qué? Para elaborar el Capital, los tomos de economía, con la economía planificada colectiva. Pero no es para que te vuelvas capitalista, ¿no? Entonces, compañero, en ese sentido, amigo, creemos que ahora la humanidad lucha por la tenencia del globo. Y yo pregunto, ¿a dónde se ubica la iglesia? En Puno, hace poco dije, hay cientos de iglesias. Dame una iglesia que apoye al pueblo puneño. ¡Ni una! Compañero, en la práctica vemos a dónde se arrima lo que yo digo y me da la razón. Bien, amiguitos, entonces